Hola, ¿cómo estamos? Comenzamos nuestra clase de hoy relacionado a medidas de tendencia central. Es la segunda parte de nuestra clase. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que viene a ser la mediana, el cálculo de la mediana para datos agrupados y también vamos a estar viendo la moda para datos no agrupados y cómo se calcula la moda para datos simples. Ok, entonces repito, medidas de tendencia central es la segunda parte de nuestra clase anterior y comenzamos. La mediana, habíamos definido nosotros la mediana en clase anterior, que es el valor central de un conjunto de datos bien ordenado. Es decir, si yo tengo 10 datos, entonces, ¿qué hago para determinar la mediana? Ordeno los datos de menor a mayor y busco el valor del centro. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo determinar, cómo hallar la mediana en el caso de que se tenga intervalos de frecuencia. ¿Okay? La fórmula que vamos a estar utilizando cuando se tenga intervalos de frecuencia es esta, que se ve. La mediana, que es ME, es igual al límite real inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior del intervalo que contiene la mediana multiplicado por la anchura de clase sobre la frecuencia. Acá tenemos las notaciones. Límite real inferior de la clase que contiene la mediana. Frecuencia acumulada anterior a la clase que le contiene la mediana. Frecuencia absoluta y el tamaño de la clase. Esto vamos a entender mejor con el ejemplo. El ejemplo que tenemos aquí me dice, calcule la mediana de la siguiente distribución de frecuencia. Y acá ya tenemos ya una tabla de distribución de frecuencia ya completada. ¿Okay? Cosa que no tengo mucho que explicar porque ya hemos desarrollado en clases anteriores. Tenemos la variable, los intervalos, ¿verdad? Tenemos la frecuencia absoluta y el total de datos que es 76. La marca de clase y la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es 2, 2 más 11, 13, 13 más 26, 39, 39 más 17, 56 y así sucesivamente. Bueno, para determinar la mediana para intervalos de clase, lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor central, el valor del medio del total de datos. Es decir, el 50% del total de datos. El 50% es 76, ¿verdad? Que sería n dividido 2, 38. Repito, para buscar la mediana lo primero que tenemos que hacer es dividir n dividido 2, 38. Okay. Buscamos en la frecuencia acumulada de arriba hacia abajo cuál es el primer valor que le supera al 38. Que le supera al 38. 2, 13, 39. Perfecto. 39 es el primer valor aquí en la acumulada que le supera al 38. Significa que le contiene a la mediana. Y los datos que están en esta fila o en este intervalo son los datos que voy a usar en la fórmula. Esta es la fórmula, ¿ok? Entonces podemos decir, el límite real inferior sería al límite inferior menos 0,5, ¿se recuerdan? 15 menos 0,5 es 14,5. N sobre 2 que sería 38, que ya tenemos acá el resultado. Frecuencia acumulada anterior, acá tenemos la frecuencia acumulada, 39. Anterior sería el 13, lo que está antes de la fila. 13. La anchura de clase, ¿cuántos datos tenemos del 15 al 19? O también se puede hacer 15 menos 10, 15 menos 10, 5. Y la frecuencia que le contiene a esa fila que sería 26. Y a partir de aquí ya es con la calculadora. 38 menos 13 por 5, el resultado dio 26. 4,81 más 14,5. Acuérdense que todo esto primero tenemos que resolver y al último se suma. La mediana es 19,31. ¿Ok? Es aplicación de fórmula nomás. Muy bien. La mediana se puede usar en los siguientes casos. Se desea una medida, cuando se desea, ¿verdad? Una medida de tendencia central rápida y fácilmente computable. Existen valores extremos que pueden afectar o desproporcionar a la media. En ese caso usamos la mediana. Se desea que algunas variables, tenga una influencia sobre las tendencias central y de ello solamente se conoce su existencia ya sea por encima o por debajo de la mediana. Son situaciones en las que se usa la mediana. Bueno,
La siguiente medida de tendencia central que vamos a estar viendo es la moda. La moda es una medida de tendencia central y me dice cuál es el valor que más se repite o el valor que con más frecuencia aparece. Bueno, la moda puede ser para datos no agrupados o para datos agrupados. ¿Está bien? Entonces entendemos que la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia, es decir, el valor más común, la que más se repite, en pocas palabras. Por ejemplo, para datos simples, halle la moda de los siguientes valores. Acá tenemos tres situaciones. Aquí hay tres conjuntos de datos. Tres conjuntos de datos. Entonces, para el primer caso, vamos a fijarnos un poco y vamos a ver cuál es el número que se repite. No tenemos ningún número que se repite acá, ¿verdad? Entonces decimos que no tiene moda o simplemente es amodal. Se puede decir, el conjunto de datos no tiene moda o simplemente la moda es amodal, que significa que no tiene moda. En el segundo ejemplo, nos fijamos cuáles son los valores que más se repite. Podemos ver acá que el 4 se repitió 3 veces y aquí el 7 se repitió 3 veces, el 5 2 veces. En este caso sería el 4 y el 7, los dos se repiten en la misma cantidad. Entonces decimos que es bimodal, es decir, que tiene dos modas. También podemos decir eso. Y en el último, el valor que más se repite, acá tenemos 3, 3, 9, 2, 10. En este caso sería 9, ¿verdad? La moda es 9 y decimos que es unimodal. Eso es la moda, el valor que aparece más veces. ¿Está bien? Puede ser que aparezca una vez, puede ser que aparezca dos veces o puede ser que no aparezca. Unimodal, bimodal o amodal en el caso que no aparezca. En el caso de datos agrupados, vamos a estar usando una fórmula que es límite real inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por el tamaño de clase. ¿Está bien? Límite real inferior, acá tenemos delta 1. ¿Qué viene a ser delta 1? Viene a ser el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase anterior. Voy a explicar con el ejemplo que viene a ser eso. Y delta 2 sería el exceso de la f modal sobre la frecuencia de la clase siguiente. Bueno, vamos a tener con el ejemplo. ¿Cuál es la moda de la siguiente distribución de abajo? Acá tenemos los datos de la distribución. Y lo primero que tenemos que hacer es fijarnos dónde tenemos la mayor frecuencia. Se supone que si se tiene mayor frecuencia, significa que en ese grupo va a estar el número que más veces se repitió. En este caso 26 es la que aparece más veces. Significa que los datos de esta fila es la que vamos a estar utilizando. Muy bien. Lo primero que tenemos que determinar es delta 1. ¿Cómo se obtiene delta 1? Se resta la frecuencia mayor menos la frecuencia que está antes de la frecuencia mayor. La frecuencia mayor es 26, se resta con el anterior que es 11. 26 menos 11, 15. Ok, delta 2, ¿cómo se obtiene? Se obtiene la frecuencia mayor restando con la siguiente frecuencia que le sigue. La frecuencia mayor menos la siguiente, que sería 17. 26 menos 17, 9. Estos son los valores de delta 1 y delta 2. Bueno, acá tenemos la anchura de clase. ¿Cómo se obtiene la anchura de clase? Ya le dije que esto podemos restar 15 menos 10. 15 menos 10 da 5. Entonces la anchura de clase es 5. El límite real inferior de esa clase, al límite inferior se le resta 0,5. ¿Se recuerdan? 14,5 serían los. Bueno, vamos a aplicar nuestra fórmula que tenemos aquí. Entonces tenemos LRI, que sería 14,5, delta 1 que tenemos que es 15, 15 y delta 2 que sería 9 y la anchura de clase que tenemos aquí que es 5. La operación en esta parte con la calculadora da 3,12 y sumado con 14,5 da 17,62. Entonces quiere decir que la moda de esta distribución es 17,62. Es quitar los datos, copiar la fórmula y reemplazar. Cuidar nomás cuál es la fila correcta o el intervalo correcto para obtener los datos. ¿Ok? Tanto en educación, salud, tecnología y ciencia, las medidas de tendencia central más usadas son la media y la mediana.
como nos dice, son los dos más usados. La media es más frecuente, es más usada con frecuencia, principalmente si la distribución es menos irregular y cuando se desea calcular posteriormente otras medidas. En cambio, la mediana se usa cuando la distribución es irregular y cuando se se pretende calcular los cuartiles, que son otras medidas de tendencia central que vamos a estar viendo para la siguiente clase. En síntesis, son las dos medidas de tendencia central que más se suele usar. Cualquier consulta, vamos a estar a las órdenes. Vamos a ver nuestros primeros ejemplos.